¿Qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que ya está conectado y listo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga muchísimo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de escuchar este mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas derramar la presencia de tu Espíritu Santo en todos los que estamos escuchando este mensaje, Padre. Hoy oramos, Señor, todos juntos para que, Señor, hoy cambies nuestras vidas, para que puedas, Señor, traer un fruto, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y esta palabra nadie la robe, sino que pueda dar fruto al 100% en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que este tiempo será de bendición, Señor, porque estaremos escuchando tu palabra, y tu palabra es vida y es paz, Señor, y nos llena el corazón. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, me da nuevamente mucho gusto saludarlo. Qué bueno que ya está conectado aquí en la célula por internet. Así que vamos a disponer nuestro corazón para el mensaje que el Señor tiene hoy para nuestras vidas. Le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo número 4, versículo número 13 al 14. Juan, capítulo número 4, versículo número 13 al 14. El título de esta predicación por internet se llama Fuente de Vida Eterna. Fuente de Vida Eterna. Le voy a dar un par de segundos para que me acompañe ahí desde su casa a leer juntos este texto de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Súper bien, entonces vamos a leer la Biblia y dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua y volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén, hermano. Vamos ahora a nuestro versículo a memorizar y le voy a pedir por favor que lea junto conmigo Juan 4:14. ¿De acuerdo? Voy a leer, voy a contar 3 y lo vamos a leer todos juntos, ¿de acuerdo? Entonces dice ahí en Juan 4:14. 1, 2, 3. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora con nuestras preguntas introductorias. Le voy a preguntar, le voy a hacer la primera pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué el Señor nos dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué cree usted que el Señor nos dice en su palabra: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed? En este texto que estamos leyendo de la Biblia. Pregunta número 2. ¿Por qué el Señor nos dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás? ¿Se ha preguntado esto en su vida, hermano? El día de hoy la palabra de Dios nos lo va a responder a través del desarrollo de este mensaje. Y está increíble lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios nos está enseñando por medio de nuestro Señor Jesucristo acerca de algo que provoca en nuestras vidas eternidad, una verdad que va a provocar en nosotros una llenura en nuestro corazón, que nos va a llenar por completo y no vamos a necesitar nada de este mundo. Y ese es el mensaje que el Señor nos está dando este día. Se encuentra nuestro Señor Jesucristo con esta mujer samaritana. En aquel entonces eran repudiados los samaritanos, no podían hablar con ellos, judíos y samaritanos, porque ellos sentían que eran inferiores. Sí, los judíos pensaban que los samaritanos eran inferiores. Es más, ni siquiera los hombres podían dirigirse a las mujeres, porque igual eran menospreciadas de esta manera, eran como vistas en menor estima. Pero el Señor Jesucristo no hace acepción de personas y vino a romper con todo esto.
Y encontrándose ahí con esta mujer en ese pozo, le dice nuestro Señor: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? Y esta enseñanza llega hasta el día de hoy en nuestras vidas, con una gran revelación de nuestro Señor, porque esa mujer estaba sentada ahí en ese pozo, y al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que Él ve su corazón y que empieza a hablarle inclusive de cosas que quizás solamente Él sabía, o ella, más bien ella sabía. La Biblia nos dice que el Señor le dijo: ve y llama a tu marido. Y respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no lo es. Y aquella mujer se sorprendió de estas palabras que le estaba diciendo nuestro Señor. Esa mujer muy probablemente estaba tratando de llenar algún vacío en su corazón con esos hombres, con esa situación con la que estaba viviendo. Y aquí es donde la palabra de Dios viene a enseñarnos esta tremenda palabra de bendición para nuestras vidas, y es el primer punto de este mensaje: lo que este mundo ofrece siempre te dejará sediento. Lo que este mundo ofrece siempre te dejará sediento. Nosotros entonces podemos aprender de esta palabra que este mundo nos ofrece siempre esa agua que está representada en esto que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esa mujer está tratando de sacar esa agua para beberla, y entonces viene el Señor y le dice: esa agua que vas a beber, vas a volver a tener sed. Pero Él sabía la vida que tenía esta mujer. Él sabía que esta mujer estaba teniendo relaciones con hombres, y tenía uno y otro quizá, y estaba viviendo una vida apartada, separada. Y esta enseñanza viene a decirnos que lo que nos ofrece este mundo nunca va a saciar nuestro corazón. Siempre el mundo va a poderte ofrecer todo lo que tú quieras. Muchas cosas van a brillar. El mundo te puede ofrecer vicios, el mundo te puede ofrecer alcoholismo, drogadicción, el mundo te puede ofrecer promiscuidad sexual. Y en el momento en el que bebes de esa agua que representa el mundo, como son las drogas, el alcohol, la promiscuidad sexual, el adulterio, la fornicación, en el momento pareciese ser que te sacias, pareciese ser que estás satisfecho, pero no pasa mucho tiempo cuando hay un profundo vacío en tu corazón, y vuelves a tener esa sed, y vuelves a tener ese tremendo hueco que te deja solo o sola, que te deja en una condición apartada de Dios. Y eso es lo que precisamente hoy Dios nos está enseñando: que esa agua que nos ofrece el mundo, todas esas cosas vanas, esa vanidad de la vida, esas cosas que muchas veces deslumbran nuestra vida cuando estamos apartados de Dios, pudiera parecer que son muy apetecibles, que pueden ser muy, que podamos disfrutarlas quizá en su momento, pero tarde que temprano vienen las consecuencias, viene ese tremendo vacío espiritual en el hombre. El hombre por todo el tiempo ha tratado de llenar este vacío en su corazón con infinidad de cosas, con dinero, con alcohol, con mujeres, con hombres, con todo lo que tú te puedas imaginar. Pero este hueco que está en nuestro corazón está solamente diseñado para que Cristo lo llene. Por eso la palabra de Dios nos está dando esta enseñanza, donde el Señor nos dice: el agua que yo te doy, la vida que yo te doy, la palabra, el espíritu que yo te doy, es el que te va a saciar, el que te va a llenar. Tú puedes llenar todo lo que tú quieras en tu corazón de este mundo, pero vas a volver a tener sed, vas a volver a tener necesidad, y aún vas a poder, vas a estar más bien en una situación de consecuencias, de dolor, de sufrimiento. ¿Sí? El alivio para nuestra alma, el alivio para nuestro corazón, ¿sí?, es Cristo. Porque muchas veces cuando intentamos llenarlo con otra cosa, entonces es cuando nosotros pudiéramos enfrentar una realidad donde terminamos peor, y donde hay una
decadencia moral, donde hay una manera en la que el hombre va degradándose más, porque al consumir drogas o alcohol ya no se sacia y quiere más, o al estar en situaciones de promiscuidad sexual, de sexualidad ilícita, con la vista, con su cuerpo, con lo que sea, llega una decadencia moral, viene un declive en la vida moral, en la vida espiritual, y ese hombre, esa mujer van muriendo poco a poco espiritualmente. Y es ahí cuando el Señor Jesús llega a esta mujer y le dice, bebe de esta agua que yo te voy a dar, porque esta agua en tu vida, en tu casa, en tu corazón, sí, va a saltar, va a traer una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ese es el punto número 2 que le quisiera compartir de parte del Señor, y es: el que bebiere del agua que le ofrece el Señor no tendrá sed jamás. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando verdaderamente entregas tu vida al Señor, cuando verdaderamente pones tu fe en Dios y comienzas a tener una comunión estrecha con el Espíritu Santo, entonces comienza a llenarse tu corazón. Y aquel hombre y aquella mujer que quizá por años estuvo buscando cómo saciar esa necesidad en su corazón y en su alma, por fin la encuentra, ya que solamente por medio de Cristo, por medio del Señor, podemos encontrar la plenitud de vida. Y esto, hermano, es una gran bendición, porque ya no tienes que buscar más, ya no tienes que vagar como en el mundo andábamos, que por años andábamos quizá tratando de buscar e insistir, y quizá con el tiempo y con cosas materiales y con dinero, con hombres, con mujeres, con drogas, con alcohol. Ya no tienes que buscar más, porque ahora en Cristo encontramos la plenitud de vida. Ahora en Cristo, inclusive por años y años, hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta que muramos, nosotros vamos a sentirnos saciados. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Le voy a leer un texto de la Biblia que está escrito en 2 Corintios 4:18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que hoy el Señor nos está dando. Fe, hermano. Dios nos está dando esperanza y nos está diciendo: yo estoy aquí contigo, yo puedo llenar ese vacío que hay en tu corazón, yo puedo ofrecerte esa agua que viene a saciar tu vida, a saciar tu corazón por completo. Solamente entrégame tu vida y jamás volverás a tener sed. Y esa es la promesa que tenemos de parte del Señor, hermano, que a partir de que nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, hay plenitud y hay libertad en nosotros. Ya no somos cautivos más a esa esclavitud del pecado que nos hacía desmoronarnos, que nos hacía denigrarnos. Ahora ya no dependemos más del alcohol, de las drogas, de los hombres, de las mujeres, de la promiscuidad, del dinero, de las cosas materiales. Ahora nuestra dependencia, nuestra vida está sostenida de Cristo. Nuestra vida está fortalecida por Él. Y el alimento que Él nos da a diario hace que jamás volvamos a tener sed ni hambre. Porque ese es el propósito del Señor para nuestras vidas aquí en la tierra, hermano. Así que el día de hoy usted y yo debemos de saber que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, sí hace que nosotros podamos experimentar ese nuevo nacimiento y nos hacemos hechos hijos e hijas de Dios. Y no solamente hay una restauración profunda, sino además hay un propósito en nuestras vidas. Porque esa fuente de vida eterna, esa agua que el Señor nos dio de beber, dice la palabra de Dios, que no obstante a que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino dice que el agua que yo le daré será
en Él una fuente de agua que salte para vida eterna, ahora nosotros podemos ser un instrumento de Dios para las demás personas. Ahora podemos tener un propósito en nuestra vida, no solamente quedarnos con esa agua, sino compartirla como esa fuente, como esa vida por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el último punto con el que vamos a terminar: un propósito eterno. Es más bienaventurado aquel que da, aquel que recibe, hermano. Y eso es algo que nos llena el corazón, porque cuando tú eres restaurado y salvado por el Señor y has bebido de esa agua y has probado de esa plenitud y de esa saciedad, no tienes más que compartir esta buena nueva, estas buenas noticias a todos aquellos que necesitan de esta agua, a todos aquellos sedientos. El Señor nos manda, hermano. Por eso no importa la edad en la que recibas a Cristo, siendo muy jovencito o ya mayor, ahora tu vida está llena de vigor, de ímpetu, de un propósito, porque ahora el Señor te lleva a compartir el Evangelio de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que muchos más puedan ser saciados en su sed, muchos más puedan ser llenados por el Espíritu Santo, muchos más puedan ser bendecidos por esta verdad. Dios ahora te usa como un instrumento útil en sus manos, y ahora somos mucho más plenos y bendecidos por llevar esta verdad y por llevar esta agua de vida eterna, hermano. La transformación que Dios hace en nosotros es definitivamente un nuevo nacimiento. Somos hechos hijos de Dios, pero, hermano, ahí solamente comienza esta tremenda bendición en Cristo, esta aventura en Cristo. Ya no solamente no tenemos sed, sino ahora podemos dar de beber a otros sedientos, para que jamás vuelvan a tener esa esclavitud de la cual un día Cristo nos sacó a nosotros. Así que no solamente existe tal bendición para nosotros, sino el Señor también nos manda a llevarla, y entonces salta una fuente de agua viva, de vida eterna, y somos instrumentos en las manos de Cristo, hermano. Así que hoy el Señor nos está llamando a que dejemos las cosas del mundo, que nos saciemos en Cristo, porque Él es el agua de vida eterna y jamás volveremos a tener sed. Y no solamente esto, que ahora tengamos el propósito de vida, de compartir estas buenas nuevas en el nombre de Jesús, hermano. Acompáñame a orar y vamos a pedirle al Señor que esto se haga carne en nosotros y que podamos ponerlo por obra. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de escuchar este mensaje de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas derramar la presencia de tu Espíritu Santo, que tu presencia nos acompañe, que el día de hoy tú puedas bendecir nuestras vidas, y todo aquel que hoy está apartado de ti y ha bebido de esa agua del mundo y ha reconocido en su corazón que no le sacia, hoy en el nombre de Jesús, que mi hermano y mi hermana puedan beber del agua que Cristo les da. Acércate a los pies de Cristo, hermano. Acércate al trono de misericordia. Apártate de tus pecados, reconócelo en tus caminos, y Él lo hará, hermano. Él estará contigo, Él saciará tu corazón y jamás volverás a tener sed. Y no solamente eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que mis hermanos puedan ser un instrumento de vida para llevar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, que puedan compartir las buenas nuevas de Jesucristo a todo aquel sediento, como un día tú lo hiciste con nosotros, Señor. Te amamos muchísimo y te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermano. Que Dios le bendiga. Nos dio mucho gusto estar el día de hoy con usted, conectados aquí en la presencia de Dios por medio de la célula por internet. No se olvide de conectarse a todos los recursos y las grandes noticias que tenemos en este cierre de año en Camino Extremo para usted y para toda su familia.
Va a estar hermosísimo. Que Dios le bendiga.